Ahora vamos a estudiar el Create Table. En español significa creación de tablas. Las tablas contienen atributos y dominios. Los atributos son las columnas y los dominios son las filas. Es muy importante en una base de datos porque ahí contiene las entidades de cómo trabaja o cómo procesa los datos de una empresa. Por ejemplo, un Create Table, el ejemplo que le voy a dar de un trabajo, tiene su código, su nombre, su posición y salario. Esos nombres son campos y lo que tienen los registros de esos campos son las filas. O mejor dicho, el cuerpo, ya que contienen dentro de una tabla. Vamos a ver Create. Vamos a ver qué es Create. En España es crear. Bueno, el Create es muy utilizado en algunos lenguajes, ya sea en Postgre, ya sea en SQL, ya sea en MySQL, para crear algo dentro de una base de datos. Bueno, en la base de datos se crea con Create. También se puede crear en vistas, procedimientos almacenados, funciones, índices, entre otros. El Create es una palabra muy importante. Continuamos. La estructura de las tablas. Las tablas tienen sus propias estructuras. Como vamos a ver en este ejemplo, Create Table, que tiene el nombre de la tabla. Ya pues yo voy a dar mi ejemplo de una construcción que contiene obreros, maquinarias, materiales. Voy a dar un ejemplo de mi entidad obrero. Create Table obrero. Ese obrero tiene nombre, columnas, tipo de datos y restricciones. Las nombres de columnas son el nombre de ese dicho campo que va a contener registros. El tipo de datos vamos a ver más adelante, un poquito más específica, y aquí le vamos a decir, son unos tipos de datos que tienen sus propias restricciones. Y la restricción opcional de la columna, eso nos ayuda a obtener consultas, ya sea a relaciones, otras cosas que vamos a estudiar más tarde. Pero siempre va dentro de esta instrucción que tenemos aquí de esta imagen. Continuemos. El nombre de la columna. El nombre de la columna, como es especificado más antes, ese nombre de columna debe ser único solo para esa tabla. Caso contrario, que quiera otra en la misma base de datos, le vas a notificar un error, ya que ese nombre de esa entidad se repite. Por ejemplo, si yo creo una entidad obrero con su dicho campo y creo otra entidad con el mismo obrero, ya no me va a salir un mensaje de notificación diciendo que ese nombre de la tabla ya ha sido creada. Por eso hay que hacer más en un campo código de obrero de la empresa y el otro campo código de la cédula de identidad que tiene. Bueno, continuemos. Los tipos de datos. Estos tipos de datos son muy importantes. Se clasifican en varios que trabajan con los campos. Vamos a ir por binario. Vamos a ver ejemplo por parte. Vamos a hacer. Como ya dije, el bar binary trabaja con números encriptados. Por ejemplo, las contraseñas de los usuarios, las preguntas también de los usuarios, de todo tipo. Eso es muy importante porque al momento que tú ingresas una palabra, eso los convierte a un código extenso que tiene no hay cómo describir lo que dice allí. Varchar se utiliza en textos como cuando vas a ingresar letras. También se utiliza en char, más se utiliza ya para letra ya, digamos, las cédulas de por ley tiene 10 dígitos. Ahí se utiliza porque ocupan los 10 espacios. El más date, eso significa la fecha incluido
la hora y fecha, los minutos y los enteros, que necesita un rango de infinidad. Esmaí son enteros pequeños, Teyin también enteros pequeños, decimal. Esta decimal significa para utilizar y identifica es un campo muy importante porque este campo se lo utiliza a nivel mundial o global. Por ejemplo, de mi caso de un ejemplo muy que sepa muy utilizado es en los pasaportes, ya que el pasaporte tiene un código credencial que está a nivel mundial, ya que está registrado en todo el país o en todo el mundo por ese código. Money, el dinero, ya sea en euros, dólares, de todo tipo. Smile significa pequeño, done, dinero. Dinero flua y decimal. Flua acepta números del 1,0000 y decimal acepta de 0,000. Esa es la diferencia. De 1,09 así comienza. Texto, como ya he explicado, se parece a Bachar y a Char, pero el límite que le da. Los binarios, como ya hemos explicado anteriormente, lo real es igual que decimal, numérico y float. Data time, el tiempo que hemos explicado. Y la imagen, en la base de datos las imágenes son muy pesadas, ya que contienen muchos caracteres, que lo hace, se infla la base de datos, se colapsa mucho. Vamos a seguir con el siguiente. Las distinciones. Estas distinciones, como ya dijo anteriormente, son muy importantes. Bueno, para escribir una distinción muy importante son las claves primarias o primary key. Las primary key son muy utilizadas en cada tabla. Por ejemplo, como estamos hablando de la base de datos de construcción, la entidad obrero tiene su clave primaria, que es su código, ya sea el código de la empresa o ya sea su cédula. Pero en empresas, en construcciones, la empresa da un código que se puede identificar. Y ese código contiene sus nombres, sus direcciones, sus teléfonos, el sueldo, la fecha de ingreso. Para crear una tabla con clave primaria se da la siguiente estructura. Se pone create table, el nombre de la tabla. Como base de mi tabla variado, le puse. Siempre dentro de eso le voy a hacer los campos, los tipos de datos y la definición. Yo le pongo las tres primeras letras a los campos, les pongo por el nombre de la tabla. O BR significa la tabla obrera. Yo le pongo porque más me identifico. El código de ese nombre campo, como el tipo de datos, yo lo voy a poner entero. Porque en la empresa dan números enteros o para identificarse va a ser no null. Primero que el no null es opcional, ya que tú puedes poner como clave primaria siempre de por ley va a ser no null. Ya después es opcional para que entiendan. Los nombres, el tipo de datos va a ser char, también va a ser una extensión no null. Over de apellidos, bachar de 25 caracteres permitidos, no null. Over de dirección, bachar 50. Así teléfono, bachar, fecha de ingreso. Esta fecha de ingreso siempre lo pongo de ahí porque. Continuamos. Foreign key en Spanish significa clave foránea. Este foreign key es muy utilizado para hacer relaciones de una tabla primaria a una tabla de una clave primaria a una clave foránea. Vamos a seguir del mismo ejemplo, pero con la siguiente estructura, ya que en una construcción siempre el obrero va a tener oficiales y un obrero puede tener varios oficiales y varios oficiales puede tener un obrero. No puede haber varios obreros, varios oficiales porque no concuerda, a excepción que
turno, pero muy trabajo, muy pesado, pero no, difícilmente veo eso. Ya, con el obrero, como he explicado, el obrero, como he explicado anteriormente, tiene su código, su sueldo, su nombre, sus apellidos, su dirección. Y el oficial no tiene muchos campos definidos, solo a veces el oficial es por tiempo, temporalmente, porque no es un trabajo fijo. A excepción que lo cambie de oficial a obrero, que es muy distinto. El oficial solo puede guardar su código, el código es que le da la empresa, su nombre, dirección y el salario. El salario a veces el obrero trabaja por día nomás. Y la relación que vamos a explicar mediante su estructura. Aquí creo que la clave primaria es la entidad obrero. Como he explicado anteriormente, vamos a explicar la clave foránea del oficial, ya que en el campo oficial siempre va a tener el código del obrero, o sea, de su maestro. OBC, como he explicado, las tres primeras letras, el nombre de la tabla, o sus siglas, sus abreviaturas. El primary key, el código del oficial, el nombre Bachar de 50 caracteres, su dirección Bachar de 50, su salario, número Bachar 50. Aquí le pongo el campo que va a ser de la clave foránea de la tabla obrero, que yo le puse OVC, las tres primeras letras, OBR, las tres que siguen son las tres letras de la tabla de la clave primaria y el código que tiene el miembro. Igno null. Eso, cuando la clave foránea siempre tiene que ser no null. Caso contrario que le pongan null, le va a notificar un mensaje de error. Y para hacer la clave foránea siempre se pone constraint, son restricciones. FK son las claves foráneas, el nombre de la unidad contenida de la clave primaria. Ponen que entre paréntesis el campo de la clave foránea, OVC, OVR, código. La referencia de qué tabla va a estar la clave principal, tabla obrero, y entre paréntesis el código o el campo que está en la clave primordial. Null. Este null es muy utilizado para algunos campos no muy importantes. El null más se utiliza, por ejemplo, en los proveedores. El proveedor tiene su código, su nombre, su dirección. La descripción es como la descripción, puede ser la descripción de ese dicho sector, dicho lugar, dicho de la empresa. Para crear el KTT del proveedor. Asimismo, como es creado la clave primaria, el PVD código, primary key, el nombre de la empresa, la dirección de empresa y la descripción aumentando null para que acepta esa definición que puede aceptar valores nulos. No null, este es muy importante, no null. El no null no se lo utiliza más para datos muy relevantes, muy fundamentales para la empresa. Digamos que la empresa de construcción tiene maquinaria y esa maquinaria tiene su placa, su marca, su tipo, su modelo, su nacionalidad. Esos campos son muy relevantes para esa máquina, porque al momento que queremos hacer una consulta, esa tabla, si pone el create table, el nombre de la tabla, ya sea maquinaria, ya sabemos las tres primeras letras, la tabla, la placa, Bachar. La placa siempre va a ser única de la máquina. La marca, no null. Esas marcas son muy importantes, relevantes para la empresa, por eso le ponen no null. Caso con el que no le, como ya hemos dicho, va a salir un error en caso contrario. Vamos con el único. Unique o único. Estos son valores únicos que nunca se deben repetir en un campo.
Por ejemplo, en proveedor, como hemos explicado en la descripción, ahora vamos a crear el teléfono. En el proveedor, el teléfono es único. ¿Sabe? Para crear, como anteriormente, solo queremos que el nombre de la tabla proveedor y los nombres de las columnas que van, los tipos de datos y la extensión. Para el unit solo se pone el nombre del campo, tipo de datos, varchar, no null, unit, único. Check. El check es muy utilizado para hacer condiciones o también para expresiones booleanas. Por ejemplo, la maquinaria. La maquinaria, como ya hemos explicado, que tiene sus campos: placa, marca, tipo, modelo nacional y combustibles. A veces las máquinas utilizan diferentes tipos de combustible, ya sea gasolina, diésel o kerosene. Y eso podemos utilizar condición check porque nos ayuda. Y para crear esa estructura en POIDER se utiliza crear de maquinarias, el nombre de la tabla, los nombres de columnas, tipo de datos y las extensiones. Para utilizar el check siempre se pone country, el campo del combustible que vamos a utilizar como check, ya sea diferentes tipos de combustible, check entre paréntesis dentro de esos paréntesis se le pone el nombre del campo. Va a ser una comparación. En caso que le ponga gasolina, va a tener tres condiciones: gasolina, diésel y combustible. Solo ese campo va a tener solo tres condiciones nada más. En caso que le ponga gasolina, en caso que le ponga diésel, en caso que le ponga kerosene. Eso llevará ya un control ya directamente con la base de datos. Default. El default ya son valores por defecto, obligatoriamente. Esto se utiliza para ya no escribir ese valor, porque ya está, pero ese dato ya lo tiene como escrito. Un valor por defecto, digamos, en una identidad obrero puede ser el sueldo. Por defecto, en principio van el sueldo básico. Al principio, cuando un obrero va a trabajar, gana el sueldo base. Ya con el tiempo que pasa el transcurso, ya actualizan el sueldo y le dan un poquito más de remuneración. Para crear esas estructuras, esos códigos en la base de datos y específicamente en la tabla, se utiliza create table obrero, los nombres, anteriormente, tipos y la extensión. Para utilizar en sueldo siempre se pone el nombre de ese campo, el sueldo o veré el sueldo, número no null, porque no va a aceptar valores no nulos, porque ya son valores por defecto, son valores concretos, estables, 375, ya que en Ecuador es $375 al mes. Y por último, la identidad. Esta identidad son muy importantes, son como numeraciones porque son únicos en cada fila. Esto para diferenciar de las demás. Por ejemplo, digamos que llega un oficial, le da un código que es el 1. Llega otro oficial, le dan el código 2. Llega otro oficial, el código 3. Eso ya se puede controlar directamente con la base de datos, que automáticamente. Para crear ya sabemos create table, el nombre de la base de la tabla, los códigos. Yo le puse código de ser identidad, o sea, secuencialmente 1, 2, 3, begin. Yo le puse primary key, defecto, neval, oficial. Oficial significa de la tabla oficial. Por defecto no 1, 2, 3, 4, 5. O sea, si yo tengo 5 registros en la tabla oficial, el nombre secuencial me va a salir automáticamente el 6. Pero de la tabla, ¿cuántos registros hay? Automáticamente. El nombre, los siguientes campos de nombre. Eso es todo. Espero que es todo de lo que es CreateTable, cómo se utiliza para manejar en el BMS
Después diré. Gracias y adiós.